Gracias. Como decía Ivette, gracias. Esta es mi casa. Le decía a mi esposa cuando veníamos entrando por aquí atrás que en este pedazo yo corrí mucho siendo niño. Y la verdad es que me trae demasiados recuerdos estar acá, ver el retrato de doña Mancia y el reverendo Nadal, Álvaro Nadal. Wow. Los que no tuvieron la oportunidad de conocerlos, ellos fueron un ejemplo para mí. Yo recuerdo que ellos vivían aquí al lado del colegio y cuando yo me convertí en el año 1972, y quisiera comenzar con eso porque creo que es bueno hacerlo. Como yo estudié en el colegio, aquí en el colegio casi toda mi vida, en una mañana, en un recreo, no sé cuántos aquí recordarán a Rosita Springer, que era una de las secretarias del colegio, junto con doña Zoila Tejeda y con doña Tatis. Ellas tres eran las secretarias del colegio. Y recuerdo que un sobrino de Rosita me dijo, mira José Arturo, ¿sabes qué? Aquí en la capilla que funciona del colegio están buscando gente que cante en el coro de la iglesia. Y como a mí me gustaba cantar, no es que yo tenga voz ni mucho menos, pero me gustaba cantar, entonces yo le dije, pues vamos. Y en el recreo de aquí del colegio bajamos a la oficina de doña Mancia, que quedaba frente a la capilla, a la entrada de la capilla. Y yo voy donde doña Mancia y le digo, aquí es que están buscando gente que quiera cantar en un coro que hay en esta iglesia. Y doña Mancia se queda mirándome y me dice, sí. Y le digo yo, ¿y a mí me aceptarían? Y ella se queda mirándome y me dice, sí. Y le digo yo, y hay que ser evangélico para eso. Porque lo último que yo quiero hacer en mi vida es evangélico. Y ella se quedó mirándome y me dijo, no te preocupes, ven. La sabiduría de una mujer de Dios. Porque si ella me hubiera dicho en ese momento, como tú no eres evangélico, te vas, yo no estuviera aquí. O por lo menos hubiera sido muy tarde, tal vez mucho más tarde, que yo hubiera venido a los caminos del Señor. Pero ella me dijo, no te preocupes, ven, camina, ven, intégrate. Eso fue en noviembre de 1971. En enero de 1972 me invitaron a Boca Canasta al campamento para que fuera a un retiro de jóvenes en Boca Canasta. Y en ese retiro yo conocí al Señor, con 17 años. Y a partir de ahí, pues, comencé a estar aquí en la iglesia. Pero yo recuerdo al reverendo Nadal y a doña Mancia, cuando ellos salían de aquí, los que quizás lo puedan recordar, el reverendo Nadal caminaba como los patitos, porque ya era un anciano, y él caminaba así. Pero entonces él caminaba de esa manera, agarrado siempre de doña Mancia, de la mano de doña Mancia. Y yo recuerdo que yo lo veía en la acera, ir hacia su casa, y yo lo veía siempre agarradito de manos, ancianitos los dos. Y yo recuerdo que yo decía, cuando yo lo veía, yo decía, cuando yo me case y llegue a viejo, yo quiero eso. Yo quiero estar así. Y mi esposa y yo, que tenemos 42 años, ya casi 43 años de casados, si llegamos a estar así como estaba el reverendo Nadal en ese momento, pues yo quiero seguir agarrándole la mano a mi esposa todavía y que podamos caminar juntos. Aquí hay demasiados recuerdos para mi esposa y para mí, de todo lo que hemos vivido en este lugar. Así que me siento en casa. Gracias por la invitación, gracias por permitirme estar acá. Y ya sin muchos preámbulos, quiero entrar al tema que el Señor puso en mi corazón que compartiera con ustedes: arrepentimiento, perdón y confianza. Y entonces, sí quisiera pedirles que por favor oráramos. Vamos a orar antes de que comencemos. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú me das la oportunidad de estar aquí en mi casa, Señor, donde yo nací, en tu palabra, en el Evangelio, Señor. Gracias, mi Rey, para mi esposa y para mí, para Karina y para mí, Señor. El poder estar aquí es un motivo de gozo.
Y gracias porque tú, Señor, lo has hecho, Señor, utilizando a Ivette, a las personas que tienen que ver con la pastoral familiar aquí en la iglesia, para que podamos estar aquí compartiendo esta palabra que tú has puesto en mi corazón. Te pido que yo la pueda dar, Señor, con denuedo, que yo la pueda dar de forma clara, precisa, Señor, como aprendí del reverendo Samuel Grano de Oro, Señor, que ellos me vean a mí, pero que te oigan a ti. Que seas tú, Señor, hablando a mi corazón, Señor, y al corazón de ellos, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Ok, arrepentimiento, perdón y confianza. Veamos lo siguiente, ¿qué es la resiliencia? Y esta es una palabrita que se ha puesto de moda de unos años para acá. Es una palabra que se usa mucho en este tiempo. Y la voy a definir. Dice que la resiliencia es la capacidad que tiene un ser vivo, un sistema o un objeto para adaptarse a situaciones difíciles, recuperarse del estrés o de un golpe fuerte. Y lo que es más importante, volver a su estado normal. O salir fortalecido de la experiencia que vivió. Una pareja resiliente es una pareja que sabe vadear, que sabe buscarle la vuelta a las situaciones que hay en la relación matrimonial. Quiero decirles algo, y esto es algo que todos ustedes lo saben, yo también. En mi experiencia de 30 años trabajando con matrimonios he entendido que no existe un matrimonio perfecto. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y el que me diga que tiene un matrimonio perfecto ya la hizo ahí mismo. La hizo ahí mismo porque está mintiendo. Nadie tiene el matrimonio perfecto. No existe. Nadie lo tiene. Y de alguna manera todos los que estamos casados sabemos que en algún momento van a haber situaciones, van a suceder eventos, hechos, errores que se van a cometer, palabras que se van a decir, actitudes que se van a tomar, que van a necesitar arrepentimiento, perdón y confianza. Y entonces hay que ser resiliente para poder hacer un arrepentimiento verdadero, de eso vamos a hablar. Para dar un perdón verdadero hay que ser resiliente. Y para poder hacer que la confianza vuelva a nacer en el matrimonio, hay que ser resiliente. Porque fíjense que la definición dice que hay que recuperarse o del estrés o de un golpe fuerte. Y es posible que cualquiera de ustedes haya podido tener en su vida un golpe fuerte en su relación de pareja. Pero lo importante es que el resiliente vuelve al estado anterior, vuelve a tener normalidad en su matrimonio. Y lo que es más importante, de la experiencia vivida se sale fortalecido. En vez de derrotado, se sale fortalecido. Entonces, veamos esto. La vida de casado siempre va a requerir que este ciclo de arrepentimiento, perdón y confianza se viva una y otra vez. Y no importa si son situaciones graves, si son consecuencias o simples roces o pequeñas ofensas que son fáciles de resolver y que son fáciles de olvidar. Todos nosotros en alguna manera hemos ofendido. Todos nosotros de alguna manera hemos tenido algún tipo de roce, hemos tenido algún tipo de desacuerdo, hemos tenido algún momento en el que nos hemos sentido mal o que hemos sentido que hemos fallado o que hemos sido heridos de alguna manera por nuestra pareja. Entonces, lo más importante es saber que detrás de estos tres pasos siempre estará el Espíritu Santo obrando en nosotros sin que nos percatemos muchas veces de su accionar. Siempre va a ser Dios quien nos va a mover a misericordia y quien nos va a mover a dar gracia, a aplicar gracia y misericordia sobre nuestro cónyuge cuando los problemas vienen. ¿Alguien puede decir amén a eso? Vamos a hablar del arrepentimiento verdadero. Dice Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es imposible hablar de arrepentimiento verdadero si yo no reconozco que me equivoqué. El arrepentimiento
verdadero requiere que yo reconozca que lo hice mal, que fallé. El tema donde está es que nosotros pensamos muchas veces que la única falta grave que hay en el matrimonio es el adulterio, y eso es falso. Eso es falso. Aunque el adulterio es una amenaza, y aunque el adulterio es algo que puede suceder, pero el adulterio no es la única falta grave que se comete en el matrimonio. Hay parejas, por ejemplo, que tienen una seria dificultad, por ejemplo, en el manejo del dinero. Muchas veces no sabemos manejar el dinero y vivimos endeudados. Y vivimos poniendo en peligro la estabilidad emocional, económica, la seguridad del matrimonio, porque hacemos malas decisiones económicas y financieras. Porque la tarjeta nos domina a nosotros y no nosotros a la tarjeta. Porque somos compradores compulsivos. Porque compramos cosas sin necesitarlo. Mucha gente no entiende que las personas muchas veces no se dan cuenta que necesitan algo hasta que lo ven en especial. Desde que ven algo en especial, yo necesito eso. Y van y lo compran y no es cierto que lo necesitan. Y se enlían y compran la casa que no pueden comprar, o alquilan el apartamento donde no pueden vivir, o ponen los hijos en colegio que no lo pueden pagar, o compran vehículos que no pueden tener, o hacen viajes que no pueden sostener, o se dan una vida que no pueden mantener. Y lo que viven es de una pantalla, aunque de noche no pueden dormir. Ese tipo de persona necesita arrepentimiento, porque tiene que cambiar su forma de ser. ¿Y qué me dicen de la ira? Cuando nosotros explotamos y herimos, insultamos, agredimos, eso necesita arrepentimiento. Son muchas las cosas en las que nosotros podemos fallar en un momento determinado. Hay muchas mujeres y muchos hombres que están viudos viviendo con la esposa o con el esposo. Y están viudos. Porque nunca están juntos. Cuando no es el trabajo, es un hobby, sin una reunión de amigos. ¿Cuántos hijos no he tenido yo en mi oficina, en la iglesia, de consejería en la iglesia, donde jóvenes han ido donde a mí me han dicho, pastor, mire, yo hubiera querido que mi papá me diera menos y estuviera más conmigo? Que me hubiera dado menos cosas y hubiera estado más tiempo conmigo. Porque a la hora de la verdad, con mi papá yo no podía contar, o con mi mamá yo no podía contar, porque siempre estaban ausentes, siempre estaban fuera. Entonces, ese tipo de situaciones requieren que nosotros demos evidencia de que estamos realmente arrepentidos. Tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, es imposible cambiar una conducta que hirió a alguien más si no reconozco lo que hice. Cuando yo estallo, cuando yo descalifico, cuando yo desnudo a mi pareja delante de alguien más, cuando yo pongo en evidencia los defectos de mi pareja hablando en grupos o entre amigos. ¿Me estoy dando a entender? Son cosas del diario vivir. Yo no estoy hablando de algo que se ve en Marte, ni en Venus, ni en Júpiter, sino que se ve todos los días. Ese es el diario vivir en los matrimonios. El diario vivir. Entonces, mucha gente quiere que le crean que están verdaderamente arrepentidos sin mostrar la más mínima intención de modificar actitudes, cambiar conductas, estilos de vida, maneras de ser y de actuar. Si yo estoy sinceramente arrepentido de algo que yo sé que tengo que cambiar en mi vida, y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí tenemos cosas que cambiar. Y el que me diga a mí aquí, yo no tengo nada que cambiar, yo estoy bien así, usted necesita cambiar. Seguro que necesita cambiar. Porque ya ese es su primer error. Todos necesitamos cambiar. Porque algo tenemos que tener que no está bien. Porque si no seríamos perfectos. Y el único que ha sido perfecto en la tierra es Jesucristo, nadie más. Entonces, y déjenme decirles algo. El hecho de que muchas veces no se evidencien las diferencias que tenemos porque no peleamos tanto no significa que no haya diferencias. Posiblemente hay uno de los dos que está callando
para no pelear. Que está aguantando para no pelear. Pero eso es una bomba de tiempo. Que en un momento dado, ¡boom!, va a explotar. Hay mucha gente que a los ojos de la sociedad, aquí no sucede eso, pero lo he visto con estos ojos, que a los ojos del mundo, de la iglesia, de la sociedad y de todo el mundo, son el matrimonio perfecto, pero están emocionalmente divorciados. El divorcio no comienza o no se produce cuando tú firmas un papel. El divorcio comienza cuando nos comenzamos a distanciar, cuando ya no salimos como antes, cuando ya no compartimos como antes. Una de las cosas que se van perdiendo en el tiempo y que nosotros vamos dejando atrás, y lo vamos a ver un poquito más adelante, son los gestos, las frases, los detalles. Y decimos, ay hombre, yo tengo 72 años, por Dios, tenemos 42 años de casados. Ella sabe que yo la amo. Ajá. Ella sabe que yo la amo. Ajá. ¿Por qué ella tiene que adivinar? Yo tengo que demostrarle todos los días que yo la amo. Y ella a mí. Tenemos que tener gestos, tenemos que tener, ay, pero que eso es muy cursi, José Arturo, ¿cómo es posible? A esta edad yo voy a estar haciendo eso, muy cursi. ¿Cómo que muy cursi? Usted sabe lo lindo que es usted darle un beso a su esposa. Eso es hermoso. Y hasta 3. Una de las cosas que Karina y yo aprendimos, hace muchos años que aprendimos, y eso nos ha ayudado mucho en nuestra relación, y cuando yo hablo siempre aclaro esto, no tenemos una relación perfecta, ¿eh? Tenemos situaciones, y tenemos discusiones, tenemos desacuerdos, y tenemos momentos en que tenemos que sentarnos y hablar, porque tenemos situaciones, y eso es normal en toda relación de pareja. Pero es hermoso, y nosotros lo descubrimos. Karina y yo déjame ver la hora para saber el tiempo que tengo. Karina y yo aprendimos a abrazarnos o darnos un beso en cualquier momento y en cualquier lugar de la casa. Yo no sé cuántas veces al día yo beso a mi esposa, no sé. Obviamente no es un beso pasional, eso tiene su momento. Pero un besito de piquito, eso es lindo. Un besito de piquito, hermoso. Nosotros podemos estar moviéndonos en el apartamento, en la casa, y nos encontramos en un punto en la casa, saliendo de la cocina, entrando a la habitación, cualquier cosa. Y ella abre los brazos o los abro yo y nos damos un abrazo de 3 segundos. Un abracito de 3 segundos. Nos decimos que nos amamos y seguimos. Yo sigo haciendo lo mío y ella sigue haciendo lo de ella. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, son cosas que necesitamos para que podamos funcionar. El tema donde está es que, pregunta del millón, y no me la contesten, ¿eh? ¿Cuándo fue la última discusión? ¿Cuándo fue la última vez que nos sentimos mal con algo que pasó? Aunque no discutamos. Porque muchas veces nosotros dejamos pasar las cosas para no discutir, para no pelear, para que no se arme un problema. Pero lo que yo no ventilo es basura que yo estoy metiendo abajo de la alfombra. Y en algún momento, cuando esa alfombra se levante, usted verá lo que va a pasar. Entonces, todos necesitamos pasar la experiencia de que una simple palabra no es verdad que es suficiente. Entiendo que aquí en este grupo nunca ha sucedido. Tú sí peleas. Tú por todo te quejas. Tú y te quejas. Aquí nunca se ha dicho eso. Nadie ha dicho eso, nunca aquí. Tú te quejas demasiado, tú peleas demasiado. Ya está bueno. Otra vez vamos a hablar de lo mismo. ¿De verdad tú quieres que hablemos de lo mismo otra vez? ¿Alguien puede decir amén? Porque somos matrimonio, somos pareja, somos gente normal. Y la gente normal tiene esas situaciones, vive esas situaciones.
Y tenemos que aprender a cómo manejarlas cuando aparecen, para que esas situaciones no nos dividan, para que esas situaciones no nos separen. Entonces, hay personas que sin percatarse que su conducta o error es lo que ha provocado la situación en la que se encuentra y por lo tanto hay un precio que pagar por lo que se hizo. ¿Pero qué fue lo que yo hice tan grande? Y el otro está hecho pedazos. ¿Y qué fue lo que yo hice tan grande? ¿Qué fue lo que yo dije? En serio. ¿Tú no te diste cuenta de lo que tú dijiste? ¿Tú no te diste cuenta de cómo fue que lo dijiste? ¿Tú no te diste cuenta delante de quién lo dijiste? Como que ya no estamos entendiendo un poquito más. Ustedes están muy serios. Demasiado serios. Pero esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad que vivimos y con la que tenemos que trabajar todos los días para que nuestro matrimonio pueda funcionar, para que nuestro matrimonio pueda seguir adelante. Hay gente que no entiende. Usted sabe que el hombre tiene un pensamiento que es, buscando la palabra, que tiene compartimientos, dividido. La mujer tiene un pensamiento integral. Pues mire cómo funcionamos. Yo tengo una discusión con Karina por la mañana, le digo hasta barriga verde, por la mañana, en una discusión, y me voy a trabajar. Llego por la noche, pero resulta que en la noche algo pasó, algo vi, algo hablé, algo pensé, en el que yo vine buscándole el lado, porque yo ando buscando cariño, ¿verdad? ¿Nos entendemos? Vengo buscando cariño. Y resulta que Karina, después de la discusión de la mañana, que tuvimos en la mañana, se quedó herida por lo que yo le dije o por la actitud que yo tomé. Entonces, cuando yo vengo por la noche a buscarle el lado y yo vengo a quererme pegar y yo veo que ella no se ríe conmigo, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Por qué es que tú estás así? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Por qué? Porque a mí el pleito de la mañana yo lo entré en este bolsillo, aquí atrás. Pero la caricia que yo quiero y el cariñito que yo tengo, que yo quiero esta noche, yo lo tengo aquí. Y de aquí a aquí hay mucha distancia. Pero ¿qué resulta? Que Karina lo que tiene, permíteme mamá, es esto. Y ahí ella tiene de todo. En la cartera de una mujer hasta una llave Tilson aparece. Ahí aparece cualquier cosa, puede aparecer ahí. Porque todo está ahí adentro. Yo no sé cómo es que lo encuentran, pero todo está ahí adentro, todo está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Como ella tiene un pensamiento integral, ella no puede separar la discusión de la mañana con tener relaciones de la noche. Ella no puede separar eso. Yo sí. Habiendo discutido en la mañana, yo puedo perfectamente bien y decir, pero la discusión fue esta mañana. Ya eso se olvidó. No, no se olvidó. Entonces, nosotros vivimos de esa manera, en el que nosotros no entendemos que nuestras actitudes requieren que yo admita que ya hay un precio que yo tengo que pagar. Dice 2 Corintios 7:9. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados. ¿Para qué? ¿Para qué? Arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Si aquí hubiese alguien que me dice, yo no tengo nada de qué arrepentirme en la vida, yo no tengo nada de qué arrepentirme, hermano, mire, arrepiéntase de lo que usted acaba de decir. Porque todos necesitamos en algún momento reconocer que tenemos que arrepentirnos de algo que dijimos, de algo que hicimos, de algo que pensamos, o de algo que vimos, de algo que oímos, de algo que quisimos. No importa, de alguna manera todos vamos a necesitar arrepentirnos en un momento determinado. Amén. Varias cosas tenemos que ver con el arrepentimiento verdadero. La primera de ellas es, el que cometió la falta debe tener como evidencia de su arrepentimiento el sentirse y verse contristado, no tan solo por lo que hizo, sino por haberle fallado a Dios y a la persona que ama. Nosotros a veces ofendemos. Nosotros a veces hacemos cosas. Y quizás aquí entre nosotros haya alguna pareja que ha tenido que perdonar
Ojalá que todo sea así. Tan fácil, ¿verdad? Sencillo. Una persona que sabe que cometió una falta, y yo entiendo, a menos que todos ustedes sean angelitos que tienen alas ya, listos para irte para el cielo. Yo soy el primero que levanto la mano. Yo he vivido experiencias en las que yo he tenido que arrepentirme y me he sentido contristado, no solo por lo que hizo, sino por haberle fallado a Dios y a la persona que amo. Porque el problema donde está, vuelvo y digo, es que nosotros siempre pensamos que de lo único que hay que arrepentirse es del adulterio, y no es cierto. Hay muchísimas otras cosas más de las que nosotros tenemos que arrepentirnos. De la forma que hablamos, de la forma que tratamos a nuestro cónyuge, de la forma como nosotros nos manejamos con el cónyuge. Entonces, es Dios quien provoca que nos contristemos, que sintamos una profunda tristeza por la acción cometida, sabiendo que siempre habrá perdón y esperanza de restauración para nosotros si nos arrepentimos de corazón. Ahí está el tema. ¿Con qué yo he tenido que trabajar toda mi vida? Con la ira. Porque yo fui formado que el que daba adelante daba 2 veces. Así fue que a mí me criaron. Crecí en la Manuel Ubaldo Gómez con Barahona. Ese fue mi barrio, Villajuana, donde yo crecí. Y aunque ustedes no lo crean, este cuerpo que está aquí, hijo de papá Dios, supo salirse a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, de mi casa, mi papá y mi mamá durmiendo, para salir a pelear con otro barrio. Y yo era de los que no sabía hablar, porque si yo entablaba una conversación con alguien, o tenía una diferencia con alguien, yo no hablaba. 3 palabras, ¡tum! Y que pasara lo que pasara después. Entonces, Dios tuvo que trabajar conmigo la ira para yo dejar de herirla a ella. Al principio no fue fácil, porque las explosiones venían. Y aunque gracias a Dios en mi vida he intentado ponerle la mano, pero yo era muy duro de boca, muy agresivo de boca. Aquí quizás todo el mundo habla suavecito, con palabras hermosas, aquí nadie ofende, aquí todo el mundo lo que dice son palabras hermosas, que lo que hacen es levantar a la persona que está contigo. Gloria a Dios por eso. Te bendigo, pero yo no era así. La sonrisa habló. Te bendigo, pero yo no era así. Yo era muy agresivo, muy duro de boca. Y cuando yo era así, cuando yo explotaba, yo le fallaba a Dios y le fallaba a ella. Porque Dios no me dio a Karina para que yo la agrediera verbalmente. Dios me la dio para que yo la cuidara. No para que yo la destruyera con lo que yo decía, con lo que salía de mi boca. ¿Me estoy dando a entender? Entonces hubo que haber un arrepentimiento en mí, en ese sentido. Un arrepentimiento de corazón para que pudiese haber una resiliencia, para que pudiésemos volver a lo que teníamos, a lo que tuvimos, a lo que teníamos que ser. El arrepentimiento verdadero requiere además cambio de actitud. Eso significa abandonar los hábitos, formas de actuar, maneras de hablar y de comportarnos. Vamos a ver cómo digo esto. Hay amistades que hacen daño. Hay ambientes que hacen daño. Y si usted con su compañero de trabajo se dejó incentivar y usted se fue para un happy hour, y en el happy hour sucedió algo que usted sabe que no estuvo bien. Si usted reconoció eso y se arrepintió de corazón, no debí. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? No volver al happy hour. Cambiar de dirección. Cambiar de actitud. Si sabemos que hay
maneras de hablar. Hay personas que hieren cuando hablan, son ásperos al hablar. Y Morena, voy a decir algo. Mi esposa tiene una voz autoritativa. ¿Cuántos conocieron aquí al doctor Lora Beltrán? ¿Cuántos lo conocieron? Karina es su sobrina. ¿Ok? Entonces, Karina viene de una familia de maestros. Ha trabajado en escuela toda su vida. Su forma natural de hablar es dando órdenes, como si ya estuviera en un aula, que nunca ha dado clase, siempre ha trabajado en las oficinas de colegio, pero ella habla autoritativamente. Y se casa con este señor que está aquí, que lo que vio en su casa era que mi papá hablaba y mami era sí. Entonces, yo me caso con ella y resulta que ella no era sí. Tenía su carácter y hablaba cuando tenía que hablar. Y eso fue, ahí vino él. Y en muchas ocasiones ella me hablaba y yo me molestaba. Y yo le decía, es que tú me estás hablando como si yo fuera un niño. Es que yo no estoy en un aula, tú eres mi esposa, yo soy tu esposo, no me hables como si yo fuera un niño. ¿Y cuál era la reacción de ella? La reacción de ella era, pero que yo no te estoy hablando mal. Ella no se daba cuenta. Entonces tuvimos que llegar a acuerdos para que esa manera de ser de ella no siguiera afectando nuestra relación, porque la estaba afectando. Porque incluso a veces ella me hablaba de una manera, incluso delante de algunas personas. Entonces yo me sentía como, ¿qué fue? Espérate. No fue así que hablamos, ¿no? Pero yo el primero que está convencido y que está claro de todo el esfuerzo que ella ha hecho para cambiar eso, el primero que está convencido soy yo. ¿Cuánto ella ha luchado para cambiar eso? Y cómo ella ha moderado el asunto. Ya esporádicamente lo hace, y cuando ella lo hace, ya yo le busqué la fórmula para decirle a ella, sin tener que pelear, que ella me está hablando en esa forma autoritativa y que le baje algo. ¿Ok? Entonces yo lo que hago es que cuando ella me habla así, yo me le paro en atención y le hago así. Entonces ya ella sabe que me está hablando mal. Es la forma jocosa en que nosotros resolvimos el problema. Y entonces cuando yo le hago eso, ella me dice, no, mi amor, espérate, que tú sabes que no. No, yo sé que tú no me quieres hablar mal, pero me estás hablando mal. El tema donde está es, ¿qué tal si ella me hubiera dicho de golpe y porrazo? A lo mejor aquí nunca nadie ha dicho eso. Bueno, vieja, yo soy así. Te casaste conmigo y tú me conociste así. ¿Cuál es el tema ahora? Ahora es que tú vienes ahora con este show. Ahora vienes tú con este aleluya a decirme que yo soy así, que yo soy asado y que tú no soportas esto y que tú no soportas lo otro. Pero tú me conociste así. Además, en mi familia todos somos así. Aquí nunca nadie ha dicho eso. Jamás. Entonces se necesita que haya un cambio de actitud. Estar dispuesto a restituir quiere decir que debemos darle a la persona que queremos la oportunidad de ver en nosotros la disposición de ofrecerle lo que le quitamos. Tiempo de calidad, caricias no pedidas ni esperadas. Voy a explicar un poquito eso. Lo voy a explicar. Déjeme ver una cosa para que yo sepa este tiempo. Ok. Restituir. Restitución. Seamos sinceros. ¿Cuántos aquí tienen 5 años de casado, por lo menos? Yo creo que todos, ¿verdad? Por lo menos. Por lo menos. 5, ok. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ok. 55, 60.
Ganaron, ganaron. Ganaron. 42,5. Por ahí vamos nosotros. Pregunta del millón. ¿Y las caricias dónde están? ¿Y los te amo dónde están? ¿Y donde tú me haces falta dónde están? Y tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Dónde está? ¿Mm? Los detalles. La flor, ¿qué tiempo hace que no se da? La sorpresa, esa que antes dábamos a cada rato, detalles que teníamos a cada rato, una sorpresa con la que nos aparecíamos, un detalle, un regalito. ¿Cuándo fue el último? Es más, si hacemos un sondeo sincero, ¿cuándo fue la última vez que nos dijimos te amo? Ay, pastor, hombre. Por favor, ¿quién va a tener eso? No, hombre, no estamos muy viejos para eso. Imagínese usted. A esta altura del juego, si ella no sabe que yo la amo, imagínese usted. Oye, yo no estoy con ella. Si estoy con ella porque la amo. Si yo estoy con él es porque lo amo. Ajá. Hay que restituir lo que antes dábamos. Tenemos que arrepentirnos de haber abandonado lo que antes hacíamos, lo que enriquecía la relación. Seamos sinceros, ¿cuándo fue la última vez que usted se sentó y pensó cómo yo puedo agradar a mi esposa o a mi esposo? Con el nombre. ¿Cuándo fue la última vez que de verdad te sentaste a pensar qué yo puedo hacer para que Karina en este caso, para sorprenderla con algo? Sin embargo, cuando éramos novios, cuando comenzamos, vivíamos en eso, ¿o no? Porque yo recuerdo todos los postrecitos y todas las cosas que a mí me hacían cuando yo llegaba a la casa siendo novio, a punchar tarjeta. No lo hace todavía. Lo hace todavía. No con la frecuencia de antes, pero lo hace. Pero tenemos que restituir lo que antes teníamos. Tenemos que volver a dar lo que antes teníamos. Debemos dar además los te amo que dejé de decir o que nunca pronuncié, las palabras de afirmación y reconocimiento que dejamos de dar o que nunca di, pero que no dudábamos en darle a los demás. Pregunta del millón. ¿Cuándo fue la última vez que salimos juntos, solitos los dos, a pasar un rato juntos como matrimonio? ¿Cuándo fue la última vez? Del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, casa al trabajo, del trabajo a la casa. ¿Y el matrimonio? Bien, gracias. Bien, gracias. Estar dispuesto a saber que solo por decir estoy arrepentido ya no van a tenerme confianza, que eso vendrá con el tiempo y con la manera nueva en que comenzaré a comportarme y a demostrar con hechos que de verdad he cambiado. Ojalá que no, pero si aquí hay alguna pareja que tiene una situación en la que hay un dolor guardado, en que hay una situación guardada por ahí, en la que no nos tenemos confianza, tiene que haber un mover en ese sentido y vamos a hablar de eso dentro de un momentito, un poquito más. Entonces, hablemos del perdón verdadero. Hablamos del arrepentimiento, vamos a hablar del perdón verdadero. Y aquí es donde la cosa se pone difícil. Si arrepentirse es duro, perdonar es peor. Perdonar es peor. Entonces, dice Efesios 4:32, antes es venirnos unos con otros misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo nos mandan a perdonar? Hermanos, ¿cómo nos mandan a perdonar? ¿Como Cristo nos perdonó a nosotros? Miren el parámetro. Entonces, vamos a ser sinceros, vamos a ser claros. Perdonar no es fácil. El que me diga a mí, perdonar no es fácil. Además, perdonar no es un sentimiento. El perdón no es un sentimiento.
Es que yo siento perdonar. No, 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 no. El perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión que yo tomo de hacer borrón y cuenta nueva. Entonces, por eso fue que les dije que si arrepentirse para ser resiliente, si arrepentirse es duro, perdonar es peor todavía. Es más duro todavía. Entonces, es una decisión que dura para toda la vida. Cuando decido perdonar, lo hago para siempre, no por un instante. Eso significa que si hay algo en la vida de cualquiera de los que están aquí que sucedió en el pasado y todavía se sigue trayendo al presente, eso no está perdonado. Si todavía vivimos recordando lo que pasó, lo que tú me hiciste, el fallo que tuviste, la forma como actuaste, la forma en que me trataste, si eso todavía sigue a flor de piel, usted no ha perdonado. Lamento decirle. Usted maquilló el perdón, pero no ha perdonado. Entonces, para poder perdonar de corazón necesitamos que Dios cambie nuestro corazón a uno que sea capaz de sentir misericordia por el que falló. Perdonar requiere que yo tenga misericordia de la persona que me ofendió. Porque eso es lo que Cristo hace con nosotros. Él nos perdona porque Él tiene misericordia de nosotros. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Entonces, la idea es que podamos perdonar de la forma que sabemos que Cristo nos perdona a diario. La excusa que damos es que lo que nos hicieron fue muy grande y Dios podría respondernos sin lugar a dudas que Él tiene cosas más grandes que perdonarnos a nosotros, y lo hace una y otra vez con solo decirle: perdóname. Y miren que puse esto bien grande y rojo. Dios nunca nos va a pedir que perdonemos más que lo que Él nos ha perdonado a nosotros. El día que yo perdone más que Dios a mi esposa, yo soy Dios. Entonces, es mucho lo que Dios me ha perdonado a mí. El pasaje bíblico que nos enseña a entender eso, Pedro, todos lo conocemos. Señor, ¿cuántas veces yo debo perdonar? ¿Hasta 7? Y déjenme decirle que cuando Pedro utilizó ese número, 7, no fue un número dicho al azar. No fue un número que Pedro lo quiso decir porque sí. No. Lo que pasa es que en aquella época la ley permitía que tú perdonaras a una persona por la misma cosa 3 veces. 3 veces. Y cuando Pedro le dijo al Señor: debo perdonar a mi hermano hasta 7 veces, él lo que le estaba diciendo es: mira, yo soy tan bueno que yo no solamente lo voy a perdonar las 3 veces que la ley dice, sino que lo voy a perdonar el doble, y si por si acaso la ñapa, una más, 7. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? No, Pedro, no 7, no, 70 veces 7. Y el tema es que cuando nosotros leemos ese pasaje, nosotros lo que hacemos es que multiplicamos rápidamente. 70 por 7, 490. Eso significa que yo debo perdonar a mi esposa y ella a mí al día 490 veces. ¿Usted se imagina que usted tenga que perdonar a tu esposo o a tu esposa 490 veces en un día? Pero es que resulta que eso no fue lo que Cristo dijo. Cristo dijo 70 veces 7. Ahora multiplica una exponencia. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, y así usted va a poner 70 veces el número 7, uno al lado del otro. Con una coma cada 3 lee el número. Esa es la cantidad de veces que yo tengo que perdonar, y esa es la cantidad de veces que mi esposa me tiene que perdonar. ¿Alguien puede decir amén todavía? Dice Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esto es fundamental, esto es vital. Cuando yo decido perdonar,
si verdaderamente yo quiero perdonar, para que haya resiliencia en nuestra relación, necesariamente yo tengo que hacerlo de la misma forma que Cristo me perdona a mí. Cuando yo decido perdonar a mi esposa, yo estoy renunciando voluntariamente al derecho que yo tengo de castigarla por lo que me hizo. ¿Usted entendió eso? Una de las cosas con las que yo más tengo que trabajar cuando hay problemas de pareja en la iglesia es cuando lo que se hizo fue algo serio, fue un error grave que se cometió y la persona herida dice, pastor, entonces yo lo tengo que perdonar, ¿verdad? O la tengo que perdonar, sí. ¿Y mi herida qué? Entonces yo la veo, que él come, ella come, se sienta en la mesa, como que aquí no ha pasado nada. Vino, me pidió perdón y ya, palabra mágica, resuelto el tema. ¿Y yo? ¿Y mi dolor? ¿Y mi herida? ¿Qué hago yo con esa herida? ¿Qué hago yo con eso? Pastor, yo tengo que darle un pellico. Algo tengo que hacerle. Para yo podérmela desquitar. Pero resulta que nosotros tenemos que renunciar al derecho que tenemos de castigar a la persona que nos ofendió. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que Cristo hace contigo y conmigo todos los días. ¿O aquí hay alguien que no peque? Porque si aquí hay alguien que me dice, yo no peco, ya pecó. ¿Está mintiendo? Y lo que es peor, está haciendo a Dios mentiroso. Porque Dios dice que no hay bueno ni a uno. Todos pecamos. Todos pecamos. Solo que hay pecados de primera plana del periódico y hay pecados de letra chiquita que están adentro de la que nadie ve. Porque si la envidia fuera tiña, los celos, la ira, y así por el estilo, se podemos seguir mencionando. Lo que pasa es que hay pecados de primera plana. Matar, robar, adulterar, esos son los pecados que salen en la primera plana del periódico. Pero ¿y los de la página de adentro? Lo que nadie ve. Entonces, tenemos que renunciar al derecho que tenemos de castigar a la persona que nos hirió. Entonces, porque eso es lo mismo que Dios hace con nosotros cuando fallamos, Él solo espera que nos arrepintamos de corazón y que tomemos la decisión de abandonar las actitudes que estamos teniendo. Voy a decirles algo todavía más duro, más difícil. No hay perdón sin olvido. Ese cuento triste de que te perdone Dios, pero yo no. Yo perdono, pero no olvido. Pues déjeme decirle, hermano querido, hermana amada, que si usted no olvida, usted no ha perdonado. Usted no ha perdonado. Para nada. Porque el perdón implica olvido. Entonces, porque así es como Dios lo hace con nosotros. Yo le voy a explicar lo que es el olvido ahora. Deme un segundo. La palabra de Dios nos enseña que Dios lleva nuestros pecados al fondo del mar y no se acuerda nunca más de ellos. Dije ahorita que nosotros tenemos que perdonar como Cristo nos perdona. Entonces, miren cómo es que Dios lo hace. Dice Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Que Él qué? Olvida. Olvida. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Eso es Miqueas 7:18. El 19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. ¿Dónde los echa? ¿Dónde los echa? Pero miren lo que dice Isaías.
Dice Isaías 43, 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. ¿Y qué dice ahí? ¿Y qué dice ahí? Y si Él no se acuerda más de mis pecados, ¿qué significa? ¿Que Él los qué? Los olvidó. Ahora, la pregunta del millón es, pastor, ¿y qué significa olvidar? Olvidar no es negar que el evento pasó. Porque hay gente que dice o pretende que después de haber hecho algo grande y de haber provocado una herida grande en su pareja, suceda como que aquí no pasó nada, como que amnesia nos dio y se fue, amnesia. No, no es que no sucedió el evento sucedió y la herida se provocó. Lo que yo tengo es que permitir que la herida sane para que se convierta en una cicatriz. Ahora, si yo le voy a estar poniendo la mano todo el tiempo a la herida, si yo voy a estar tocando la herida todo el tiempo, en otras palabras, si yo voy a estar todo el tiempo, ¿y cómo fue que tú pudiste? ¿Y cómo fue que tú lo hiciste? Es que yo no entiendo cómo tú fuiste capaz de hacer eso. Es que yo no entiendo. Y cada vez estamos lo más bien y de repente viene el pensamiento, y viene la acusación, y viene el recuerdo. ¿Y cómo fue que lo hiciste? ¿Y qué fue? ¿Y cómo es que fue? ¿Y por qué tú fuiste capaz? ¿Y de dónde tú sacaste eso? ¿Y cómo fue? Entonces, eso significa que tú no has perdonado. Porque la herida está abierta. Cuando yo sé que yo perdono, el perdón que requiere olvido no significa que lo pasado no pasó. Lo que significa es que debe llegar el momento en que ya no duela, que ya no provoque lágrimas, sino que quede como la cicatriz que podemos mostrar a alguien más para decirle que si nuestra herida sanó, la de ellos también sanará. Cuando la herida provocada sana, ya yo lo que muestro es la señal. La señal. La cicatriz. Pero ya no me duele. Incluso puedo dar testimonio de eso. Y quizás ustedes tienen que haber oído de parejas que vivieron temas de adulterio, por ejemplo, muy fuertes, de hijos procreados fuera del matrimonio, de cosas fuertes, de heridas grandes, de heridas fuertes, de mujeres que descubrieron un día que estaban en la calle porque el marido gastó todo lo que tenían, hipotecó todo lo que tenían y perdieron todo. Y de haberlo tenido todo, hermano, yo he visto de todo ya. Familias que creyeron que estaban en la abundancia y estaban quebrados. Y de vivir en la opulencia, de repente tuvieron que bajar el nivel de vida de una manera estrepitosa. Y esas cosas hieren, esas cosas duelen, se miente, se engaña. Hay muchas cosas que suceden. Pero si yo permito que la herida sane, yo puedo pararme un día con mi esposa, si yo vivía una experiencia así, pararme con mi esposa y decirle a gente que tal vez está pasando por lo mismo que yo pasé, ya yo con la resiliencia me levanté y nuestro matrimonio resurgió. Y como decimos, nació otra vez. Y entonces nosotros podemos pararnos y podemos decir, hermano, mire, si yo pasé por esa y tú estás pasando por esa, olvídate que si Dios tuvo misericordia de mí, la va a tener de ti también. Ten fe que tú verás que tú lo vas a superar. ¿Me estoy dando a entender? Ahí mi herida ya sana. Ya yo no traigo eso a la memoria para recriminar, lo traigo para bendecir. Amén. Quiero ir terminando. Lo último, la confianza verdadera. Un arrepentimiento verdadero unido a un perdón verdadero va a dar a luz la confianza. Si mi esposa fuera, que no lo es, fuera una gastadora compulsiva a la que yo tuve que quitarle la tarjeta y a la que yo tuve que cerrarle todo porque gastaba, pues recalco que no lo es. Al contrario, ella me enseñó a mí. O a la inversa, ella me enseñó a mí. Es más, vamos a ponerlo como es. El que era un desorganizado era yo. Y ella era la organizada. Y ella tuvo que aprender a tenerme confianza con el uso del dinero. Y yo aprendí. Entonces, yo no puedo, si yo sé que yo tengo un área en la que yo soy débil, yo no puedo decirle a la persona que está conmigo, es que tú me tienes que tener confianza, pero ¿cómo te voy a tener confianza?
Dame frutos que me digan que yo te puedo tener confianza. Que yo te puedo volver a poner una tarjeta en la mano otra vez y que tú no te vas a volver loco, tú no te vas a volver loca y tú te vas a aparecer aquí con una que tú gastaste 40, 50, 60, 70, 100 mil pesos en un disparate que tú no necesitabas. Simplemente por la compulsión de comprar. Entonces, hasta que tú no me demuestres que tú eres capaz de andar con una tarjeta y no usarla, entonces tú no la vas a tener. ¿Me estoy dando a entender? Si el problema ha sido que hubo o se descubrió conversaciones que no debían ser, porque eso pasa, conversaciones que no debieron ser. Es que yo no he hecho nada, ha sido una conversación nada más. Vamos a creer que sí. Que todo se quedó en una conversación, que no pasó de ahí. Pero no me digas que después que yo vi esa conversación, óyeme, quítamele toda la clave al celular, respóndeme toda la llamada que yo te voy a hacer. Y si yo te voy a llamar 10 veces al día, tú me vas a responder las 10 veces al día. Porque el que nada debe, nada teme. Quítamele la clave a la computadora, al iPad. Es más, vamos a poner en los celulares para yo saber dónde tú estás. Si yo tengo que llamarte. Y tú vas a decir que sí. Porque si tú de verdad no estás haciendo nada malo, tú me vas a decir que sí. ¿Me estoy dando a entender? Estoy hablando en español, y clarito. Entonces, yo no puedo pedir, si yo estoy arrepentido, que a mí me tengan confianza plena. La confianza tiene que volver a nacer otra vez. Si algo pasó que hizo que la confianza que había entre nosotros se perdiera, hay que volver a hacer que la confianza nazca una vez más. Y para que pueda haber confianza nueva, tiene que haber arrepentimiento verdadero y tiene que haber un perdón verdadero. Para que pueda haber confianza. Amén. Entonces, tal como un niño recién nacido, la confianza necesita ser cuidada, alimentada, vestida, aseada, etc. Voy a ir rápido. Tal como un niño recién nacido que primero sostiene su cabeza, luego sostiene su torso, el tórax se sienta, gatea, se pone de pie, agarrándose de algo, da pasitos sostenido por alguien o no por algo, hace solito, camina y al final corre. Así es la confianza. La confianza nace, crece y se desarrolla. No podemos esperar que haya confianza si hubo un fallo, del tipo que sea. No podemos esperar que haya confianza. Y si yo fui el que fallé, yo tengo necesariamente que tener claro que van a dudar de mí. Hasta que yo demuestre con frutos dignos de arrepentimiento que yo cambié. Y la persona herida va a tener que pedirle a Dios la gracia para que cuando otorgó el perdón, comience a ver con otros ojos a la pareja y pueda comenzar a decir, yo estoy reconociendo que él o ella está haciendo el esfuerzo por cambiar. Y está haciendo las cosas de manera correcta. Entonces yo puedo comenzar a tenerle confianza una vez más. Créanme, hermanos amados, que yo he visto adulterio de los dos lados. Descubiertos. De los dos lados. Del hombre y de la mujer. Y por la gracia de Dios, son matrimonios restaurados. Porque hubo un arrepentimiento verdadero, porque hubo un perdón verdadero y porque la confianza volvió a nacer. Pero esta es una noche para ser libres en el nombre de Jesús. Amén. Y si hay algo por lo que tú debas arrepentirte, por lo que yo deba arrepentirme, este es el momento de
poderle decir al Señor, Señor, yo me arrepiento delante de ti. Y yo te pido las fuerzas para cambiar mis pensamientos, mis actitudes, mis deseos, mis inclinaciones. Y si hay algo que perdonar, hermano, hermana, perdonemos esta noche. Digámosle al Señor, Señor, de una vez y por todas, hoy yo perdono. Yo perdono hoy. Y voy a echar en lo profundo del mar lo que pasó. Como tú lo has hecho conmigo. Y si hay algún aspecto en la relación en la que sabemos que no hay la confianza suficiente para dejarnos ir solos a un sitio, para el uso del dinero, para poder compartir cualquier cosa, este es el momento de decirle al Señor, Señor, permite que haya resiliencia en nuestra relación. Que nosotros seamos capaces de levantarnos y volver al estado anterior, antes de que sucediera lo que pasó. Oigan una cosa, no es cierto, óiganlo bien, no es cierto que el tiempo lo cura todo. Eso es falso. Eso es una mentira del diablo. Eso no es cierto. No es cierto que el tiempo lo cura todo. Quien cura todo es el Señor. Quien sana es el Señor. Quien pone bálsamo es el Espíritu Santo. El que cierra las heridas es el Espíritu Santo. No el tiempo. Simplemente lo que hemos hecho es darle la espalda a una situación que necesita ser solucionada. Y si hay algo que debe ser solucionado, hermanos amados, en el nombre de Jesús, solucionémoslo. Para que nuestra relación vaya hacia adelante. Con todo claro, transparente, claro, limpio. Sin ninguna amenaza de que un día puede volver. Eso que no se quiere enfrentar es un boomerang. Y todos sabemos lo que es un boomerang. Es un boomerang que usted tira y da la vuelta y se va a dilatar el tiempo que sea. Se va a dilatar. Pero ese boomerang va a volver, ¿eh? Y le va a dar en la cabeza. Y duro que le va a dar. Así que por lo tanto, si hay algún tema que decidimos mejor no hablarlo, mejor busquen ayuda, si no pueden hacerlo solos, busquen ayuda de un pastor, busquen ayuda de un terapeuta, busquen ayuda de alguien que con el Señor termine de arreglar eso. Para que la resiliencia pueda ser verdad en tu vida y en tu matrimonio. Y eso que se afectó pueda volver a lo normal. Y eso que se afectó salga de eso fortalecido. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. A cada uno de ustedes. Y gracias por la bendición de permitirme estar con ustedes. Dios les guarde. Dios les bendiga. Dele un beso a su esposa, dele un beso. Y a su esposo, dele un beso. Déselo. Aprovechese.